Buenas tardes a los asistentes, tanto en presencial como en virtual. Son las modalidades produciendo de la pandemia y los avances técnicos con la colaboración del CTA, que colabora en este aspecto. Buenas tardes a los asistentes. Es hoy la charla 8 del curso 7, con la que acabamos esta temporada. Avanzo que ya estamos trabajando en preparar el curso 8, de la que tendréis noticias oportunamente. Ahora no puedo adelantar nada, porque simplemente estamos trabajando. Como siempre, dar las gracias a nuestro participante de hoy, Ginés Garrido, que nos hablará, como veis, se ha quitado el título, Paisajes urbanos, de distintas intervenciones. La fundamental que ha hecho es Maite Río y de otras actuaciones que está llevando a cabo en el río Miño y en el río Tajo, en la zona de... Hola, Alfonso, buenas tardes. De Toledo. Dar las gracias también, como siempre, al Museo de Málaga, que nos acoge, nos presta sus instalaciones. Excuso la presencia de Rosa Castells como directora, que me ha dicho que hoy no podía asistir. Y, como he dicho antes, bueno, pues la colaboración y participación que hace el CTA, que hace posible que aquellos que no pueden venir, por los motivos que sean, puedan participar en la charla. Como siempre sabéis, el formato es que nuestro conferenciante hace la exposición, el tiempo que considere conveniente y necesario, y que dé pie a la intervención de los asistentes, tanto presenciales. Invito a que los que nos están escuchando desde sus despachos, casas, lugares habituales, pues rompan esa barrera de la no presencia física y hagan las preguntas o comentarios que estimen oportunos y convenientes. Y como no habéis venido a escucharme a mí, sino a Ginés Garrido, pues es a Ginés a quien le doy la palabra. Ginés, sabes que tienes todo el tiempo que quieras. Hay participación, estupendo. Y si no, pues bueno, por cuestiones de horario presencial y demás, sobre las 8:30 intentaremos acabar convenientemente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al MACA, al Colegio de Arquitectos. Y nada, muchas gracias por haberos desplazado aquí. Y a los televidentes, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Es una cosa como de hace 50 años o algo así. Bueno, pues yo voy a contaros, que es como un cuento en realidad, ¿no? Que tiene algo de biográfico, al revés de como en el orden inverso, ¿no? Es decir, nosotros ganamos el concurso para hacer construir, digamos, el espacio público que está encima de la autopista M30 en el año 2004, o sea que han pasado ya 16 o 17 años, y bueno, voy a mostraros un poco el proyecto y en qué consiste y por qué lo hicimos, por qué ganamos y qué es lo que yo creo que tiene de interés. Pero antes vamos a ver dos proyectos que son posteriores y que de alguna manera son consecuencia del proyecto Mediorio, y en el que, bueno, pues nosotros en la oficina pues hemos descubierto algunas cosas, algunos valores y algunas, digamos, como cualidades que no creíamos que tuviéramos, y también, de alguna manera, pues algunas oportunidades que con mucha frecuencia pues los arquitectos pues no aprovechan, ¿no? o no consideran que estamos como muy lejos, ¿no? En realidad, estos dos proyectos que son, ya digo, son posteriores, uno es un puente
cuyo proyecto de ejecución pues, hemos terminado este invierno y que espero que el año que viene pues, empiece la obra, que cruza el río Miño entre Portugal y España, bastante cerca de la desembocadura del río Miño, donde ya el río Miño la verdad es que es un río que no parece casi un río español, porque es un río muy ancho, ¿no? Y bueno, todavía está a unos 15 kilómetros de la desembocadura y ahí todavía le afecta la marea, o sea, todavía en fin, está a medio camino, digamos, entre ser algo costero y algo vinculado a lo fluvial, y que enlaza dos parques, es decir, hay una intervención, digamos, que tiene que ver con el territorio y con la manera de entender pues, el modo en el que la población, las ciudades, el tejido, digamos, urbano, pues puede vincularse con el sustrato sobre el que se produce, ¿no? Sobre el territorio, o sea que en realidad el puente, que lo vamos a ver, pues tiene mucha vinculación con estos asuntos territoriales, ¿no? Y el segundo proyecto es un proyecto muy grande, del que también se va a hacer un fragmento más pequeño ahora y del que yo espero, no lo sé, que en el futuro se vayan haciendo, conforme empiece el primero, haciendo fragmentos más grandes, que es un concurso que ganamos, pues no lo sé ahora mismo, pues en el 2008, a lo mejor, en el 2007, se hace también bastante tiempo, para hacer, para adecuar y para revitalizar, de alguna manera, las márgenes del río Tajo a su paso por el término municipal de Toledo. El término municipal de Toledo es muy grande y tiene 22 kilómetros de río Tajo. Es decir, es un trozo del río bastante importante que tiene muchas cosas particulares. Por un lado, por supuesto, está el trozo en el que el río pues, está al lado del casco histórico, pero también hay unas vegas importantísimas y luego hay unos áreas agrícolas y que también pues, han ido afectando con mucha agresividad al río. Pero en este caso, en este proyecto, que ya digo, es un proyecto muy grande que hicimos para la Confederación Hidrográfica del Tajo, estaba subdividido en un conjunto de proyectos que no me acuerdo ahora mismo muy bien, pues eran 14 o 15, de los cuales se va a ejecutar un puente que cruza el río Tajo. Y lo que voy a contar, digamos, lo que me gustaría compartir con vosotros es de qué manera ese puente, pues también, digamos, construye, por supuesto vincula a las dos orillas, como es obvio, pero, digamos, la reflexión sobre el tipo estructural, sobre la manera de cruzar, de qué manera afecta esto al paisaje y al río mismo, cuáles son las restricciones que tienen estas cosas, que a veces no son conocidas fácilmente. O sea, que me voy a poner, digamos, el foco en este asunto de este puente, de los 3 que cruzan el río Tajo que estaban en el proyecto, que se va a construir el año que viene. Bueno, seguramente se construirá el año que viene. Y luego, pues voy a contaros este proyecto de Madrid-Río. De modo que el proyecto Madrid-Río, ya digo, ganamos el concurso en el 2004, desencadenó en la oficina un montón de trabajo y una reflexión más o menos grande sobre cómo podemos los arquitectos trabajar sobre asuntos que están vinculados con las grandes infraestructuras, porque el proyecto en gran medida es bueno, pues la construcción de algo encima de esa gran infraestructura que es la M30 que se ponía bajo tierra, pero también hicimos muchísimos trabajos sobre los puentes que cruzan el río. En el caso del río Manzanares son muy pequeños y no son muy valiosos porque el río es muy pequeño, pero nosotros aprendimos también que había un trabajo por hacer y que los puentes, que normalmente, en estos casos que vamos a mostrar, pues están, digamos, en manos de un Ministerio de Caminos, pero que el arquitecto tiene mucho que decir en eso. Y la verdad es que yo, pues cada día, pues, digamos, en el trabajo diario, pues cada día una parte más importante de mi tiempo está dedicado a eso, porque también estamos haciendo otro puente en Vinarós, al norte de Castellón, y estamos haciendo ahora otro puente en Eslovenia, que en este caso cruza un río grande, que es el río Drava, que está en Maribor. Y tenemos otro puente también en proyecto en una pequeña ciudad histórica valiosa, belga, muy cerca de la frontera francesa. O sea, bueno, es como una especie de redescubrimiento, es decir, como consecuencia de ese gran trabajo que nos llevó desde el año 2004
hasta el año 2011 aprendimos muchas cosas, pero una de las, como de los subproductos, ¿no? del trabajo que hicimos, que tiene algo de aprendizaje, pero sobre todo para mí personalmente, no ya tanto para la oficina, como de disfrutar en la colaboración con ingenieros en el diseño de puentes peatonales. Por supuesto, todos son puentes peatonales y ciclistas, digamos que tienen otros problemas diferentes de los problemas que tienen los puentes de tráfico, que, digamos, están más en el territorio de los ingenieros de caminos. Bueno, no voy a... Esto es la historia, bueno, no, si me alargo me lo decís porque me gustaría que ya que somos pocos, pues podamos tener un pequeño diálogo y lo que yo os estoy contando, pues podamos de alguna manera compartirlo, ¿no? El sitio es extraordinario, o sea, la desembocadura del río Miño es un sitio formidable y además un territorio un poquito, digamos, como sorprendente porque aunque el norte de Portugal y el sur de Galicia en realidad casi es el mismo paisaje y unos pasan al otro lado y, digamos, se podría decir que es el mismo país, ¿no? Es decir, se entienden perfectamente. El gallego es un gallego que no es como el del norte, sino que se parece más al portugués y el portugués también se parece más al gallego, o sea, que en realidad tú tienes la impresión de que estás en el mismo país, pero sin embargo son dos lugares extraordinariamente diferentes, ¿no? Todo el territorio que está al norte de Oporto, que tiene 3 ciudades importantes, ¿no? La más importante, Vilanova de Cerveira, que está a orillas del río, es un tejido muy denso, muy poblado, que se produce, digamos, como una especie de patchwork en el que está todo mezclado, es decir, bastante industrial. O sea, digamos que Oporto ha ido como tomando cada vez, como ocupando de una manera, ya digo, aparentemente desordenada y construyendo un tejido de una extensión muy grande que cuando lo ves en Google Earth te das cuenta de, digamos, la densidad que tiene de tejidos urbanos, tejidos industriales, tejidos agrícolas, algunos centros históricos muy valiosos que conocéis perfectamente, pero cuando uno cruza la frontera ocurre otra realidad completamente diferente y es que conocemos todos, ¿no? Que es, ¿no?, esa dispersión completa, ¿no?, de casitas y pequeñas intervenciones o pequeñas granjas o lo que sea, digamos, o pequeños campos, ¿no?, que ocupan Galicia. Es decir, que son dos mundos que, sin embargo, ocupan el territorio de una manera pues, muy, muy diferente, ¿no? Bueno, esto fue un concurso internacional que en un sitio, ya digo, espectacular. Esta es la fotografía desde la orilla española, desde la orilla portuguesa, que ganó Álvaro Siza el concurso. Pero porque no habían abierto el resto de los sobres, ¿no? Porque habían visto que había uno que era de Siza y entonces ya dijeron que había ganado Siza. Se publicó en el periódico, contrataron a Álvaro Siza y luego pues hubo un pequeño lío administrativo porque se dieron cuenta pues, que faltaba el informe del no sé qué, la oferta económica, no sé cuántos, y cuando ya finalmente abrieron todos los sobres, pues resulta que el ganador no era Álvaro Siza, sino que éramos nosotros, ¿no? Y, o sea, que fue una... Y tardado, pues eso pasaron como un par de años, ¿no? Porque en realidad, tanto en el lado portugués como en el lado español, pues estaban muy interesados en hacer una obra, digamos, como más o menos importante. El río es muy ancho, tiene 350 metros y bueno, pues es un proyecto pues, que sin duda pues, tiene mucho interés, ¿no? El caso es que finalmente, pues Álvaro Siza, no sé, le debieron de pagar una pequeña indemnización porque había empezado a trabajar, nos contrataron a nosotros, una cosa pues, muy divertida. Para nosotros, para Álvaro, a lo mejor, bueno, para Álvaro Siza yo creo que, supongo que le daría igual, pero la oficina de Álvaro Siza pues estaban allí pues, un poco enfadados, a que luego se pusieron en contacto con nosotros y... Pero digamos que había, digamos, como, o sea, tanto la Diputación de Pontevedra como el territorio del norte de Portugal, que no me acuerdo cómo se llama, pues tenían mucho interés en hacer una obra importante que ligara estos dos lugares. O sea, este que estamos viendo en el lado español, que es una fortaleza del siglo XVI increíble, además muy bien restaurada, que es una de las muchas fortalezas que hay en el lado español, porque hay una serie de fortalezas que se fueron construyendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Nunca hubo ninguna guerra entre Portugal y España, pero parece que no se tenían mucho aprecio.
El caso es que hay una serie de fortalezas extraordinarias en el lado español y un conjunto de castillos también muy distintos, curiosamente, porque los ingenieros eran diferentes, en el lado portugués, que también están muy bien conservados. Bueno, el caso es que en el lado español hay un parque, digamos, que vincula Tomiño, que es la ciudad, el pueblo que está más cerca, que es un pueblo grande, debe tener pues, como 15.000 habitantes, y que ha ido construyendo este lugar que tiene una playa, donde uno se puede bañar, pues un pequeño salón de actos, es decir, un sitio para hacer exposiciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de intervenciones que han ido mejorando ese sitio en el lado español. En el lado portugués, esto es también desde el lado español, no, esto es el lado español desde el portugués. En el lado portugués pasan dos cosas. Por un lado está la línea de ferrocarril, el ferrocarril recorre el Miño a lo largo de casi 50 kilómetros y en el lado portugués y luego lo hace en el lado español, de modo que hay mucha gente que cruza el río por el puente, digamos, de carretera que está en Vilanova para coger el tren y poder moverse a lo largo de la frontera, porque ya digo, es un tejido muy denso y en el que hay muchas, digamos, interrelaciones entre lo que ocurre a un lado y al otro, ¿no? Y decía que en el lado portugués, alrededor de la estación de tren, que vamos a ver si lo veo, bueno, lo vemos, hay un parque pues, con unas piscinas, con unas instalaciones deportivas, con un conjunto de restaurantes, o sea, luego hay dos sendas que recorren el río hasta la desembocadura, pues para ciclistas, de modo que lo que ocurre a un lado y lo que ocurre al otro lado de la frontera son dos, digamos, espacios que han ido vinculando Vilanova con Tomiño, pero que sin embargo son extraordinariamente complementarios y que en general, digamos, los portugueses usan lo que ocurre en el lado español y viceversa. Y de modo que las dos poblaciones, tanto Tomiño como Vilanova, se han puesto de acuerdo para organizar un conjunto de cosas de una manera armónica. O sea, los de Tomiño van a la piscina de Vilanova, los de Vilanova van al centro de salud de Tomiño. Es decir, hay una interrelación que tiene mucho interés, ¿no? Y entonces, este es el camino que enlaza, ¿no? La estación está un poquito más abajo, ¿no? Y este es el casco de Vilanova y ese tejido un poquito más disperso de Tomiño, ¿no? La primera cuestión era dónde colocar el puente. Un asunto difícil, porque el río es muy profundo, tiene casi 40 metros de profundidad, lo cual hace muy difícil o muy costoso colocar pilas en el interior del cauce. Por otro lado, hay unas restricciones importantes por cuestiones medioambientales para no hacer obras en el interior del cauce y tratar de que todas las obras se pudieran hacer lejos del cauce. Hay un asunto de vistas, es decir, el puente es una construcción importante, ¿no? Para respetar, digamos, pues, ¿no? Y se ve la construcción del castillo de Vilanova y ver, digamos, dónde era posible colocarse, teniendo en cuenta además que la diferencia, ese es el punto más estrecho en este trozo de río, pero el mover el puente de un lado a otro pues hace que el puente tenga una luz mucho más importante, porque como había que salvar la luz, o sea, el ancho del puente con un solo vano, pues el asunto era pasar de 250 metros a 350, que es lo que tiene ahora mismo, pues es un esfuerzo y un coste pues importante, ¿no? Es decir, que nosotros hicimos muchos dibujos y tuvimos muchísimas dudas, porque el concurso te decía que debías de colocarte aquí, que con lógica, digamos, administrativa en el sentido de que es un lugar en el que es más estrecho el río, ¿no? Teniendo que llegar a esa pequeña isla, que por otro lado tampoco era una cosa fácil, porque la isla tiene una cierta topografía y hay unas piedras más o menos grandes, y bueno, pues finalmente decidimos que el puente estuviera colocado fuera del ámbito en el que estaba el concurso, digamos más hacia el Océano Atlántico, tratando de salvar, ¿no? De enlazar los caminos, pero de salvar, digamos, las vistas, ¿no? Y en realidad lo que hace el puente es enlazar esos dos parques, ¿no? Es decir, que ya digo que tienen una condición muy complementaria y que es usado de una manera muy natural. Ahora mismo con una barquita que cruza solamente en verano de un lado al otro y que lleva pues, a las familias de un sitio. Este es un sitio, además, ya digo, pues, bueno, muy convencional, donde van pues, las familias a pasar el domingo, a ir a la piscina, a bañarse en el mar, en el río en verano, en invierno pues a jugar al baloncesto, o sea, una cosa, digamos, como pues
pues bueno, que no tiene nada extraordinario, pero en un paisaje formidable, ¿no? Y entonces el puente lo que pretende, digamos, es tratar de coser estos dos lugares y hacer, digamos, que Tomiño y Vilanova pues encuentren, digamos, o sea, conviertan el centro, digamos, de sus actividades de ocio y de relax y demás en torno al río, que antes pues es más difícil sin la asistencia del puente. Bueno, ya digo que le dimos bastantes vueltas a este asunto de dónde colocar el puente. También hay unos asuntos medioambientales importantes, porque esto pertenece a la red Natura, es decir, hay un asunto de pájaros y que es valioso, es decir, no solamente en el caso del puente una vez construido, sino también durante el proceso de la construcción, o sea, qué grado de afección había, y también hay algunos árboles importantes, ¿no?, en ambos lados, ¿no? El caso es que finalmente, pues, eso lo hacemos con Alejandro Bernabeu, que es un ingeniero pues, con el que nos entendemos estupendamente. Finalmente, pues decidimos que el puente pues, tendría que ser pues, como una especie de línea, ¿no? Es un puente colgante que tiene 340 metros 338 metros de luz, es un puente importante, ¿no?, que tiene dos pilas a ambos lados y que nos parecía también que debía de tener un trazado que yo creo que, bueno, ahí no se ve bien, ¿no? Bueno, ligeramente curvo, ¿no?, porque también nos parecía que esa manera de cruzar pues, el río se convertía en o sea, se construía también un sitio que, pues, formidable y totalmente inédito, porque cuando uno está en la parte más, en el centro del puente, pues está mirando hacia el Océano Atlántico, hacia el oeste, un sitio extraordinario, bastante alto, bastante elevado, porque Vilanova de Cerveira tiene una comandancia de la Armada, y entonces tiene que pasar por debajo del puente un barquito de la Armada portuguesa, que no es muy grande, pero que, o sea, que te tienes que elevar casi 14 metros, estás en una posición, digamos, como, bueno, pues casi como flotando encima del río, mirando hacia el Océano Atlántico al oeste, ¿no? Y entonces nos parecía que el puente podría tener una ligera curva, ¿no? Y que, por otro lado, ya digo, en estas cosas que hemos ido aprendiendo, pues esa curva, bueno, ahí casi no se ve, ¿no? El puente tiene un canto muy pequeño, ¿no? Tiene 90 centímetros de canto nada más, y tiene pues esos 300 metros, con lo cual en realidad pues, o sea, que desaparece, digamos, completamente en el lugar, y sobre todo en un sitio pues, que tiene también pues nieblas, en invierno, ¿no?, que están vinculadas al río, con lo cual pues, pensábamos que debía de tener, digamos, pues ese aspecto un poco como milagroso, ¿no?, de poder cruzar, digamos, sin que uno tuviera, digamos, claro cómo se cruza, ¿no? Este es el estribo español, en el que está, digamos, esta fortaleza bien restaurada. El puente llega ahí exactamente, es decir, parece que, bueno, aquí están los dibujos del estribo español, o sea, ese pentágono, o sea, ese trapecio que hay ahí de madera, ¿no?, es este mismo, ¿no?, es decir, que en realidad es un poquito más a la derecha, ¿no?, que también sobre esto hubo algunas dudas, si podía estar un poquito más arriba o más abajo, ¿no? Y lo que ocurre es que el puente trabaja de una manera que yo creo que tiene mucho interés, y es que las dos pilas, los dos pilones están colocados a un lado del puente. De modo que cuando uno lo cruza, los cables están formando, digamos, una especie de catenaria en la que se entiende con dificultad, porque aunque el arco es muy tendido, como es bastante largo, uno no ve el otro extremo, ¿no? Y entonces el puente está trabajando como un arco, digamos, de una manera como, porque está apoyado, porque, digamos, si no se desplazaría, digamos, o sea, trabaja como un arco, pero al mismo tiempo, digamos, tiene esta condición, digamos, un poquito como marciana, ¿no?, como de una geometría que uno no controla, porque la catenaria de los cables, ¿no?, que están colgados de estos pilonos, pues cruza formando una curva que resulta muy poco intuitiva, es decir, que uno no entiende, ¿no? Y nos parecía que eso pues, podía, bueno, pues vincular esta especie de parquecito, ¿no?, que está en el lado portugués, y ahí está, ¿no?, el puente, me parece que este es, digamos, el estribo portugués, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que, y que para mí es como, bueno, pues primero que me lo paso muy bien y disfruto un montón, es decir, y es
Bueno, pues como el puente como construcción, que por otro lado para el arquitecto, ¿no? Pues es muy fácil, porque en el momento en que uno ha resuelto un poco la sección, en la barandilla, cómo son los estribos, casi tu trabajo está terminado. Luego el ingeniero se pasa meses haciendo cálculos y modelos y un túnel de viento y pasándolo fatal para optimizar todo esto y que le entre en el presupuesto, pero digamos ahí como una cosa como muy intuitiva y muy primera, ¿no? Que es cómo se va a cruzar, cómo se vinculan estos dos lugares, qué particularidad tienen, digamos, cuál es el carácter que el puente tiene, que en este caso pues nos parecía también que no debía de tener un carácter muy tecnológico, porque estos puentes suelen, enseguida se llenan como de artefactos, ¿no? Cuando uno los ve pues, en Alemania o por ahí. ¿De qué manera puede ser una cosa como que no la veas extraña en un sitio como Vilanova de Cerveira, que es como un pueblo portugués cualquiera, digamos, o en Tomiño, que es un pueblo gallego cualquiera, sin dejar de ser un puente muy grande, porque tiene 340 metros de luz? O sea, una construcción formidable, en cierto modo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como esa especie de disfrute, digamos, en el que nosotros, ¿no? Paco Burgos y yo, Paco, que es mi socio, y yo mismo, ¿no? Pues hemos ido encontrando como un territorio en el que, sin embargo, los ingenieros pues se tropiezan, o sea, en este sentido con Alejandro, pues la verdad es que tenemos un diálogo que que extraordinariamente fructífero, porque él es consciente de lo que sabe, que sabe mucho de algunas cosas y de otras pues sabe menos, ¿no? Y nada, pues este es el trazado de este puente, que ya digo, tiene esa particularidad de que como las pilas están en un lado, pues está trabajando como un arco en planta, pero también en sección, es decir, es como si fuera un trozo de un hipergoloide, y que tiene pues esta imagen de un lugar en el que no sabes muy bien dónde está el otro extremo, porque pasa por el otro lado el cable, en fin, que a nosotros pues, nos parece que tiene interés. Por otro lado, además, pues una barandilla convencional, un pavimento más o menos convencional, y el asunto, digamos, que tiene interés del puente, pues está vinculado a las cuestiones técnicas del cálculo de esto, que no es nada fácil, y de sus cimentaciones, etcétera, etcétera, que es complicado, y sobre todo también, muy importante, el proceso de montaje y el proceso de construcción, en este caso, pues es especialmente complejo, porque hasta que no has colocado la dovela que está en el centro del puente, el puente es inestable, es decir, tienes que construir un pilono que tira del puente en el lado contrario, y esto con unas barcazas se va subiendo desde el río a colocarse en cada sitio, ¿no? En cada una de estas posiciones. Bueno, pues claro, yo terminé la carrera en el año 88 y jamás me hubiera imaginado que hubiera podido tener algo de para hacer estas cosas, y sin embargo ahora la verdad me interesa muchísimo. El segundo proyecto, ya decía antes que es un proyecto muy grande de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y yo creo que no sé muy bien nunca por qué la Confederación, creo que, o sea, no lo sé a ciencia cierta, pero tengo una idea de por qué convocó la Confederación este concurso, porque yo creo que la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es una institución como muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como una administración súper, como de los años 50, ¿no? O sea, que muy antigua, llena de ingenieros que se dedican a hacer canalizaciones y a dar permisos para extraer agua y regadíos y no sé qué, pero súper politizada, porque claro, el trasvase Tajo Seguro es un asunto que está, digamos, en el Consejo de Ministros, es decir, bueno, aquí precisamente estamos en uno de los lados, ¿no? Yo soy manchego, ¿no? Los manchegos dirían, el Tajo no llega fatal, no sé qué. El caso es que Toledo es una ciudad que permanentemente se ha sentido víctima del trasvase Tajo Segura, porque el caudal del río es muy pequeño, y además por otra razón, y es que, cosa que no se dice, y es que en Toledo además tienen la mala fortuna de que aguas arriba, no muy lejos, están el Guadarrama y el Jarama, que es la provincia de Madrid, que imaginaos la cantidad de porquería que vierte al río Tajo a través del Guadarrama, bueno, sí, también el Alberche, pero vamos, sobre todo el Jarama y el Guadarrama. De modo que en Toledo el agua está muy sucia, cuya responsabilidad corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y el caudal es muy pequeño. Con lo cual, en determinado momento, para algún asunto de estos que se resuelven en un restaurante de lujo, en una tarde entre no sé quién,
y no sé quién, pues decidieron convocar un concurso con un presupuesto muy grande, que eran casi 250 millones de euros, para hacer un conjunto de trabajos súper ambiciosos, que desgraciadamente no se ha hecho nada, pero yo creo que se va a ir haciendo poco a poco, que tiene que ver con la renaturalización y la solución de asuntos de erosión gravísimos que tienen las laderas del casco histórico, que han sido sometidas al pastoreo desde hace 2000 años, con invasiones súper agresivas en Las Vegas, o sea, digamos, un trabajo muy grande en el que nosotros estuvimos trabajando, pues ya digo, no sé cuándo ganamos el concurso, quizá en 2008 o algo así, pues en el que hemos estado pues 6 o 7 años, 5 o 6 años, ¿no? Y que al final pues entregamos, ya digo, nos llegó la crisis, no se hizo nada, y ahora se va a poner en marcha el proceso de la contratación de uno de los. Bueno, el proyecto básicamente le decía que, bueno, el río, además ocurre una cosa, y es que Toledo es una ciudad, bueno, la conocéis de sobra, por supuesto, súper densa, extraordinariamente bien conservada, el casco histórico, por supuesto. Cuando uno baja al río, que está a 70 metros por debajo de la cota digamos, de la corona superior del casco histórico, es como si hubiera ido a otro lugar completamente diferente. Lo primero porque no se ve desde cuando está abajo, no ves el casco histórico, solo ves algunas casas que descienden un poco. Segundo porque poco a poco, conforme se ha ido abandonando el pastoreo, pues ha ido creciendo la vegetación de una manera pues, bastante poderosa, y que uno a 200 metros, digamos, del casco histórico, en una callejuela que tiene 2 metros, puede ir a otro sitio que de repente está como si estuviera a 20 kilómetros, ¿no? Pero sin embargo, es muy difícil acceder a él, porque esos 70 metros de desnivel son un obstáculo enorme y hay una marginalidad y un deterioro enorme porque solo se puede ir pues, caminando de una manera más o menos difícil, ¿no? El caso es que existe una cesura, digamos, un corte enorme entre lo que ocurre en las márgenes del río, en el casco, y lo que ocurre en el casco histórico. Bueno, ya lo veis ahí, pues, con esa imagen es un sitio verdaderamente formidable que es difícil de llegar, ¿no? Como decía, el trabajo incluía todo el término municipal de Toledo, que es enorme, y muchas cosas que no voy a contar ahora, pero de las que, bueno, espero pues, que poco a poco, a lo largo de los años, pues, se vayan haciendo pequeños fragmentos y que tienen que ver con esto que he mencionado antes, ¿no? También el río Tajo en ese lugar es un sitio valioso, ¿no? O sea, bueno, y ese paisaje, por supuesto, es histórico y valiosísimo, y que está lleno de fin. Y bueno, hay algunos lugares, ¿no? Como estos que son parecidos a lo que ocurre en Aranjuez, donde se han hecho algunas plantaciones históricas de plátanos, unas alineaciones de un paisaje pues, que tiene valor. El caso es que nosotros también hay un trabajo de restauración ecológica y forestal importante, en unos terrenos que pertenecen al ayuntamiento y que también a la comunidad de Castilla-La Mancha, que ya digo que no se ha ido haciendo, aunque se han ido haciendo cosas, o sea, cosas en el futuro. Bueno, el caso es que nosotros planteamos la construcción de 3 pasarelas, porque una de las cosas que hace también muy difícil acceder es que también hay una segregación enorme entre lo que ocurre en una orilla y en la otra, también como consecuencia del desnivel, pero sobre todo porque no puedes cruzar a nivel del casco, y de ellas se va a hacer la que está en el centro, que es la pasarela del Molino de la Nueva. Y esto, bueno, estas son las secciones de este lugar, que fijaros, arriba se ve pues, como realmente la pendiente que tiene este sitio, ¿no? Que además tiene otra cosa, y es que es una escombrera gigante, es decir, desde hace 2000 años todos los escombros de la ciudad de Toledo se han ido vertiendo a esto, es decir, originalmente ahí había unas grandes rocas que ahora están 15 metros por debajo de todos esos escombros. Es un sitio muy inestable, incluso ha habido algunos accidentes, o sea, un sitio pues muy, ya digo, verdaderamente sorprendente, ¿no? El caso es que en esto, bueno, aquí hay algunas descripciones de estos trabajos que tienen también que ver pues, con la erradicación de algunas plantas, cactus invasivos que están deteriorando muchísimo este lugar, bueno, y una serie de pequeñas instalaciones
también la carretera que está al otro lado, porque tiene muchísimo tráfico, porque los turistas van ahí a hacer la fotografía, digamos, como del casco histórico. Bueno, también hay un conjunto de molinos importante que forman parte del proyecto, nosotros los restauramos y que cada uno de ellos, pues uno es de la universidad, el otro, en fin, cada uno tiene pues una concesión, porque todos ellos pertenecen a la Confederación y que son también unas construcciones formidables que en gran medida pues abandonadas. Bueno, pero ya digo que quiero ir, digamos, al puente, ¿no? Claro, este es un sitio rarísimo porque, por un lado, el encajonamiento del río hace que la avenida de los 500 años, que es, digamos, el nivel que consideran las confederaciones que debes respetar más un resguardo, esté altísimo. Pero claro, ese día, ¿no? Cada 500 años que se supone que ocurre, que no va a ocurrir, bueno, pues una parte de ese cañón quedaría completamente inundado. De modo que nosotros pensábamos que había que hacer un puente que estuviera lo más cerca posible de la lámina de agua para no tener que subir a él y cruzarlo, digamos, en una posición más alta, ¿no? Y que imaginábamos casi un puente que estuviera, bueno, pues muy cerca de estos azudes, ¿no? Que como se ve aquí este señor que está pescando, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Ahí abajo. Pero como podéis ver en esta sección, que está hecha, ahí el río yo creo que está dibujado demasiado profundo, pero enseguida, digamos, la lámina de los 500 años aparece muy arriba, con lo cual el puente se tiene que ir muy arriba para poder cruzar. Tienes que respetar un cálibo, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo de cuánto es, pero que es más elevado, ¿no? El caso es que eso obliga, aquí hay algunas secciones de ese lugar, ¿no? Y aquí se ve, bueno, una maqueta que hicimos que yo creo que también es muy ilustrativa de este sitio tan formidable, ¿no? Porque se puede cruzar, obviamente, en uno de los extremos, en el puente de San Martín, y en el otro extremo, en el puente de Alcántara, ¿no? Que allí lo vemos, ¿no? Y aquí están dibujadas esas pasarelas en esta maqueta, en una primera versión en la que pensábamos que podrían estar muy abajo. Y podrían ser unas pasarelas inundables, porque la Confederación te permite que el puente sea inundable en el caso de la avenida de los Quintos. Este lugar, ¿no? Lo vemos, ¿no? En esta maqueta. el otro. Finalmente lo que ocurre es que para que los puentes sean inundables, pues las exigencias hay dos versiones. El puente que puede ser arrastrado por el agua, con lo cual tienes que comprobar que efectivamente ese puente se deshace, digamos, para no convertirse en un obstáculo posteriormente al flujo del agua, o el puente que está sumergido y tiene la capacidad de resistir el empuje del agua, que al final era la solución que podía ser. Y eso obligaba a hacer unas pilas gordísimas. Entonces, claro, nosotros imaginábamos un puente que estaba como a 2 metros por encima de la lámina de agua, pero luego te salían unas pilas brutales, con lo cual el puente era una especie de forzudo enano, o sea, ridículo, de cierto modo. Y hasta que encontramos esta solución, que son unas bandas tesas, ¿no? Las bandas tesas son un tipo estructural un poquito paradójico, porque en este caso son unos cables. O sea, esto está trabajando, uno pensaría que ese puente está trabajando a tracción, o sea, que la estructura está trabajando a tracción, pero en realidad es al revés, está trabajando a compresión. Es decir, son unos cables que están tensados, digamos, y que lo que hacen es comprimir un conjunto de dovelas, ¿no? Para que, digamos, tengan la rigidez suficiente como para que no se mueva, para que no tenga vibraciones, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, está lo más arriba, lo mínimo más arriba posible, de modo que uno se tiene que elevar, pero nos parecía que la banda tesa, ¿no? Pues resolvía este problema de cruzar de una manera pues más o menos liviana, sin que este lugar, ¿no? Que aquí lo estamos viendo, porque esto está en el casco histórico de Toledo, es decir, que aquí parece que estás como en otro lugar completamente diferente. Digamos, esa pasarela pudiera enlazar los distintos caminos que existen, tanto a un lado como al otro, y que permiten establecer, digamos, las redes para los ciclistas o para los caminantes, digamos, que hacen que este lugar pueda ser verdaderamente recorrido y que deje, digamos, de ser un lugar en cierto modo marginal, porque en cierto modo también es una especie de fondo de saco, es decir, es un sitio donde llega, pues no puedes llegar a otro sitio, sino que es, pues como ocurre, pues en un callejón en cualquier sitio. Es decir, que
este lugar tiene esa condición de fondo de saco marginal, digamos, en el tejido urbano, y a pesar de ser un lugar maravilloso, pues está muy deteriorado, muy sucio, muy difícil de limpiar, y además es un sitio, según dicen, no lo sé, que puede llegar a ser un sitio pues, más o menos peligroso, ¿no? Y esos puentes, digamos, tratan de establecer, digamos, esa red que permite ligar, digamos, pues, este tejido de una manera más o menos saludable, ¿no? En el sentido de lo urbano, para que no se convierta en un sitio marginal, etc. Bueno, pues finalmente pues entregamos estas bandas tesas, que ya digo, son unas construcciones pues, un poquito paradójicas, porque uno piensa que están trabajando a tracción, pero en realidad trabajan a compresión, y que, bueno, pues en este caso pues son unas dovelas de hormigón, pues no sé si tienen 10 o 15 centímetros de canto, que tienen unos agujeros donde están colocados unos cables que están tensados en los extremos. Y que, como uno se imagina, ¿no? Todo lo que no ve en el puente está debajo digamos, del terreno. Y en este caso es especialmente propicio porque muy somera, ¿no? Ya he dicho antes, en un lado hay 12 metros de escombros, pues no es mucho, en el otro lado mucho menos, digamos, está la roca sobre la que está colocada la ciudad de Toledo, y por lo tanto la cimentación, que en este caso es crítica porque tú tienes que de alguna manera soportar esas tensiones horizontales, pues hace que el puente sea, digamos, como el tipo estructural como más apropiado. Estos puentes son grandes, o sea, este no sé cuánto tiene, son 3, este tiene 115, pero el del se va a hacer, que es el que se va a hacer, que es el del Molino de la Nueva, tiene 130 metros de luz, de modo que es también pues, una línea que está, digamos, ahí flotando sobre el río. Bueno, ahí lo vemos de una manera. Y aquí están, bueno, pues los 3, ya digo, solo se va a ejecutar uno de momento. Yo creo que solo se va a ejecutar realmente uno, seguramente los otros son menos necesarios, ¿no? Que es el que está colocado en el centro. Y como de alguna manera pues enlazan todas estas construcciones que están a un lado, que están vinculadas también a los azudes que tienen estos molinos en cada uno de ellos. Es decir, los 3 puentes están en los mismos lugares, vinculados siempre al azud, de modo que también el azud es, digamos, como un evento, ¿no? Acuático, ¿no? Porque oyes el río, ¿no? En estos lugares. Bueno, pues digamos que hasta aquí lo que ha pasado, como, ¿no? Hemos seguido trabajando y tenemos otros proyectos que están vinculados a esta cosa tan excepcional, creo yo, de la construcción de puentes peatonales, ¿no? Pero que en realidad el origen está en este proyecto, en el que antes he dicho que se inauguró en el 2011, pero en realidad todavía estamos haciendo una parte, es decir, supongo que a lo mejor lo habéis oído o lo sabéis, hace unos años se demolió el Estadio Vicente Calderón, que estaba a orillas del río Manzanares, y el Atlético de Madrid se trasladó al Estadio de la Peineta, y como consecuencia de la demolición del Vicente Calderón, pues hay una parte importante que tiene casi 15 hectáreas, pues en el que estamos trabajando y que espero que se termine pues supongo que antes de las elecciones próximas, que no sé si son en el 2024. De modo que en realidad, y luego hay 2 obras o 3 obras que 2 de ellas están pendientes de licitarse y que se harán, una de ellas este año y la otra el siguiente, cuyos proyectos también hemos ido haciendo estos años, de modo que en realidad vamos a estar trabajando en esto 20 años. Lo cual, pues claro, es una fortuna, ¿no? Porque desde el año 2004 hasta el año 2024, pues he estado 20 años trabajando en esto, pues he aprendido un montón de cosas, pero sobre todo me he ido dando cuenta también de los errores que se han ido cometiendo. Y de hecho, si uno camina por Madrid Río, eso tienes que ser te vas dando cuenta de que las cosas no son iguales, los detalles son ligeramente diferentes porque se fueron ejecutando desde el año 2007, que se terminó la primera obra, hasta la última, que se terminó en el 2011, en proyectos distintos. Y lo que vamos a hacer ahora en el Vicente Calderón pues son pequeñas variaciones y, digamos, mejoras de una cosa que se ha ido construyendo pues, a lo largo de 20 años, ¿no? Y que para nosotros pues, ha sido pues, una experiencia pues, extraordinaria, ¿no? Bueno, yo creo que sabéis un poco la historia, es decir, bueno, pues
¿no? Madrid, como otras muchas ciudades, pues tiene la M30, ¿no? Que es el primer anillo de circunvalación de tráfico rodado, que en este caso es muy estrecho, es decir, está muy cerca del centro de la ciudad, cosa que no ocurre en otras ciudades importantes. Para que nos hagamos una idea, el interior de la M30 tiene 5.500 hectáreas, que es más o menos como lo que tiene la isla de Monfragüe. En el interior de la M30 viven 1.200.000 personas, de las 3,5 millones que viven en Madrid, es decir, que solamente es un tercio de lo que es Madrid, y el área metropolitana de Madrid me parece que tiene 6,5 millones de habitantes, es que en realidad es un trocito muy, muy pequeño de la ciudad de Madrid. Pero la M30 está muy pegada pues, al centro histórico de la ciudad, sobre todo en el lado oeste, porque tenía que pasar por este lado de la Casa de Campo, porque solo había esa opción, o pasaba por este lado de la Casa de Campo o al otro lado de la Casa de Campo. El caso es que la M30, como sabéis, pues se trazó en los años 70 en las márgenes del río Manzanares, como ocurrió en muchísimas ciudades, en los frentes marítimos, en los frentes fluviales. O sea, es una cosa completamente normal porque era un lugar pues, que había quedado vacante. Por otro lado, las márgenes del río solo fueron urbanizadas y, digamos, resueltos los problemas de avenidas pues, recientemente, es decir, en los años 70 todavía el río era una cloaca, no existía sistema de depuradoras, o sea que era un lugar al que nadie quería ir, completamente marginal, y que, bueno, pues tiene la lógica de que se construyera la autopista. La autopista además estaba muy mal hecha, porque la M30 no es fruto de un proyecto de ingeniería de tráfico, sino que es pues, el apaño, digamos, de necesito un carril más, un puente más, una tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues era una autopista muy poco eficaz, que tenía muchísimos problemas de tráfico, que tenía muchísimos problemas de accidentes también, ha producido muchísimos muertos la M30, en parte por esta razón, porque estaba muy mal construida, porque había sido, digamos, la secuencia de pequeñas obras que habían ido resolviendo pequeños problemas vinculados al tráfico. Por supuesto, el río Manzanares desapareció completamente cuando se hizo la autopista, ¿no? Esta imagen pues, es la que... ¿no? El caso es que, de una manera también, pues, no sé, o sea, hay muchas versiones sobre esto, ¿no? ¿no? Por un lado se habla de la megalomanía de Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Por otro lado de esa especie de visión, ¿no? de un alcalde que quería pasar la historia, en fin. El caso es que en el año 2003, cuando gana las elecciones, pues se le ocurre que lo que tiene que hacer es la primera gran obra, o la gran obra, es la remodelación de la M30. Se hace un conjunto de obras en el arco este y en el arco oeste, que es este, pues la idea es soterrar la autopista. Una obra complejísima que nosotros vivimos porque la obra empezó en el 2004, que fue cuando nosotros ganamos el concurso, por lo tanto, al tiempo que nosotros estábamos empezando a trabajar, se estaban ejecutando las obras, complejísima porque todas las instalaciones urbanas de la ciudad de Madrid pasaban pues, por las márgenes del río de una manera extraordinariamente desordenada, pues, de todo tipo, es decir, pues, grandes canalizaciones de gas, por supuesto, todo el saneamiento, telefonía, alta tensión, todo estaba ahí, pues hecho de una manera pues, que se había ido haciendo a lo largo de los años de una manera desordenada, con lo cual, en realidad, para hacer los túneles, lo primero que había que hacer era, digamos, coger todas estas instalaciones que son carísimas de mover, trasladarlas de sitio para poder hacer los túneles. No solo las que corren, digamos, en sentido transversal, sino también las que cruzan el río, porque claro, al hacer los túneles y sus correspondientes pantallas era necesario cortar todas las instalaciones urbanas que salen por un trozo que tiene casi 10 kilómetros. Con lo cual, en cierto modo, hubo que despanzurrar la ciudad para poder primero mover todas estas instalaciones urbanas que son, ya digo, consumieron pues, una parte muy, muy importante del presupuesto de la obra. No sé cuánto, pero probablemente un quinto o un cuarto de la ejecución de los túneles tiene que ver con las instalaciones urbanas que están en la ciudad. Bueno. Bien, el caso es que, bueno, estas obras bestiales, ¿no? Complejísimas, también la M30 es muy densa, con lo cual hay muchos nudos, esos nudos en realidad se los colocaron bajo tierra, ¿no? Pues bueno, ¿no? Pues, obras muy polémicas, ¿no? Muchas personas pensaban que esto era un gasto irracional, que era un modo de promover el tráfico de vehículos privados, en contra del transporte público. Bueno, todas estas cosas ahora, digamos que
tanto unos como otros, digamos, pues yo creo que la visión de todos, o desde luego lo que yo creo, o lo que he podido hablar con muchas personas, pues ha ido como colocándose en cada lugar de una manera más madurada, ¿no? Bien, el caso es que los ingenieros pues, son capaces de hacer cualquier cosa, y Alberto Ruiz Gallardón, en las elecciones del año 2007, inauguró los túneles, haciéndolos en 3 años, o sea, heroica, ¿no? La referencia que tenían los túneles de la M30 era el Big Dig, que son unos túneles que están en Boston, que se ejecutaron a lo largo de 15 años, que murieron no sé cuántas familias en un accidente, o sea, bueno, un éxito rotundo. El caso es que, bueno, pues esto es lo que de repente teníamos, es decir, un solar de casi 200 hectáreas en el centro de la ciudad, fruto, digamos, de las obras, con todas estas cosas que se ven por ahí, por supuesto, que son todas las emergencias me refiero que emergen, ¿no? No solo de los túneles, emergencias de ventilación, etcétera, etcétera, sino también de esas instalaciones que habían sido vueltas a poner en su sitio, en ciertos sitios, y que tienen que tener accesos porque tienen que cambiarse una bomba de no sé qué del canal de Isabel II. O sea, digamos, una especie de lío bastante grande, que es una gigantesca construcción, porque en realidad nosotros finalmente trabajamos sobre 150 hectáreas, de las cuales el 70% son estructuras que están enterradas. Es decir, el 70% de lo que nosotros hemos hecho está encima de una construcción que tiene 7 kilómetros de largo y que tiene en algunos casos 40 metros, en otros casos 70, y que no solo son las autopistas, sino todas estas instalaciones que son unas construcciones muy, muy, muy grandes. Luego, además, había un problema medioambiental importante, y es que mientras que el río en temporada seca el agua está limpia porque el sistema de depuración de la ciudad pues, es eficaz, también porque solamente hay 2. El río Manzanares además es un río curioso porque nace en la Sierra de Guadarrama, 70 kilómetros de Madrid, pero no tiene ninguna población hasta la ciudad de Madrid, porque, bueno, solo Manzanares el Real, pero que tiene al lado un embalse, o sea, una población muy pequeña, de modo que el agua está limpia porque no hay, digamos, ningún vertido, y solo hay una depuradora de aguas residuales que está aguas arriba de la ciudad de Madrid, que está la depuradora de Puerta de Hierro, que funciona bien y por lo tanto el agua está limpia. Pero sin embargo, en la época de lluvias no funcionaba bien porque la ciudad de Madrid, claro, tiene una superficie pavimentada gigantesca. Cuando cae un chaparrón y caen 50 litros por metro cuadrado en una hora, toda esa cantidad de agua va a los 2 colectores de borde que están en el río Manzanares, que tienen una limitación, o que tenían una limitación relativamente pequeña, y cuando esos 2 colectores de borde están al 100%, se vierten las aguas de la escorrentía de la ciudad de Madrid, se vertían directamente al río. Esto ocurría con cierta frecuencia durante el año, y por lo tanto, en época, digamos, de lluvias, el río se comía toda la porquería de la escorrentía de la ciudad de Madrid. De modo que se hicieron un sistema de 25 estanques de tormenta que están, a veces está debajo de la autopista, a veces encima, o sea, una especie de, ya digo, como un lío, ¿no?, en el que nosotros teníamos que trabajar. Al principio a nosotros nos parecía imposible hacer nada aquí. O sea, durante un tiempo, o sea, no entendíamos qué era lo que podíamos hacer porque claro, esto es una construcción, es decir, que no... Pero, bueno, yo creo que ganamos el concurso porque yo muchas veces, pongo siempre este plano, ¿no? Porque nosotros entendimos que en realidad no teníamos que fijarnos en este trozo del río Manzanares, sino que teníamos que entender qué pasaba en el río Manzanares, ¿no? A lo largo de sus 70 kilómetros, ¿no? El Monte del Pardo, en un sitio bastante excepcional, porque ya digo, el río Manzanares, bueno, pues también pasa lo mismo al sur, es decir, es un río que en cierto modo no se podía recorrer en sentido longitudinal y cruzarse en muy pocas ocasiones, pero sin embargo tiene un valor, digamos, ecológico y ambiental pues, importante. Y además es muy diverso porque nace a 2.200 metros de altitud, de modo que pues 5 meses al año está lleno de nieve, y sin embargo ese mismo día, claro, si estás en el mes de abril, pues te puedes dar un baño en el Jarama porque ya estás, o en la desembocadura del Jarama. O sea, pasa de ser un río de montaña a cruza todos estos bosques formidables del Monte del Pardo, que
extensos, muy bien conservados, ¿no? Y termina pues, en estos sistemas pues, lacustres, que son artificiales además, porque todas estas lagunas son fruto de las graveras que existen y que todavía hay algunas de ellas que están en funcionamiento en la desembocadura de Manzanares con el Jara. O sea que realmente el río es un sitio, o sea, el Manzanares es un río muy pequeño, muy poco valioso, pero que, bueno, pues que tiene, digamos, que tiene ciertas cosas que son valiosas. Y entendimos que este era como ese gran obstáculo, es decir, que el trozo en el que la autopista había sido construida en ambos lados del río, pues era el gran obstáculo que haría, digamos, que una nueva estructura vinculada, por supuesto, a lo fluvial, pues aparecía en la ciudad de Madrid. No solo en el ámbito grande, sino también dentro de la ciudad de Madrid, porque muchos de los parques y muchas de las áreas verdes de la ciudad de Madrid están vinculados a la topografía construida por los distintos arroyos que recorren y que han recorrido la ciudad de Madrid, como puede ser pues, el Parque Norte o la Cuña Verde, etc. O sea que de repente, digamos, esta pieza que faltaba descubre una estructura en el orden territorial importantísima que poco a poco se está acondicionando y descubre también una estructura que estaba oculta en la ciudad de Madrid y tiene que ver con la topografía y con los arroyos. Y que, bueno, pues lo que era una trasera, de repente, pues podía ser, digamos, como la fachada, ¿no? O un lugar importante de la ciudad. Ya digo, estas vinculaciones que se han ido haciendo poco a poco y que tienen una importancia enorme, ¿no? Bien, hasta ahí, digamos, todo muy claro, es decir, bien, tenemos que hacer esto, pero ¿cómo, no? Es decir, porque ya veis aquí, ¿no? Es decir, este es el lío que hay debajo, ¿no? Nosotros, pues, bueno, pues confiamos en que, o sea, pensamos que teníamos que construir una ficción, porque realmente es una ficción, porque es una cosa completamente artificial, una ficción de esos paisajes que están al norte de la ciudad de Madrid, que todo el mundo piensa que son como los paisajes icónicos de Madrid, que han sido pintados por Velázquez, etcétera, etcétera, y también los que están al sur, que han sido pintados por la Escuela de Vallecas, digamos que son con tonos más amarillos y más rojos, y que nos parecía que eso debíamos de introducirlo en la ciudad de Madrid y hacer, digamos, resolver todos los problemas técnicos que no eran fáciles para poder hacer estas plantaciones sobre las losas de los túneles. Y básicamente eso es lo que hicimos, o sea, luego cada uno de los distintos lugares, ¿no? Porque es un sitio heterogéneo, ¿no? Pasas de tener la presencia del Palacio Real y la Almudena y no sé qué, digamos al sur de Madrid, que es pues, más proletario, más pobre, o sea, en distintos lugares. También la obra de la M30 hizo, digamos, muchos destrozos en los distintos barrios, ¿no? A veces aún en posiciones más o menos lejanas del río, ¿no? Y sencillamente, pues, lo que hicimos fue, vamos a tratar de encontrar un carácter que sea propio de cada uno de estos distintos lugares en los que está el río o el cauce vinculándose a la ciudad de Madrid, que son distintos, y al mismo tiempo que esto tenga el grado de continuidad y de homogeneidad que le dé pues, una identidad clara y que uno sienta que está recorriendo una cosa o un lugar que tiene cierto grado de homogeneidad. Bueno, y esa es un poco la cosa. Estas fotos son antiguas, afortunadamente es un lugar que tiene muchísimo éxito, muchísimo más del que imaginábamos, por supuesto. A ver, ha crecido muchísimo y ahora básicamente todos los trazados de los caminos están empezando a desaparecer porque los árboles pues, se han hecho muchísimo más grandes, están muy bien cuidados y por supuesto pues, está lleno de gente permanentemente pues, patinando, caminando, montando en bicicleta, etc. Por otro lado, había unas demandas también bastante grandes en cuanto a los usos, porque algunos de los barrios, por ejemplo Usera, ¿no? Es uno de los barrios más pobres de la ciudad, muy mal equipados, por lo tanto, pues durante este proceso hubo muchas reuniones con los vecinos y con las asociaciones y también de una manera pues más o menos formal y a veces informal con muchas demandas de los vecinos, pues hicieron pues, que muchas de estas, que a lo largo del parque pues hicieran bastantes instalaciones deportivas, algunas instalaciones de distintos usos, pues una comisaría de la policía, es decir, al final, digamos, un conjunto de edificaciones que están todas ellas dispersas y que uno no las percibe demasiado, pero que son bastante grandes y que tienen muchos metros cuadrados. Y luego, por supuesto, pues los puentes, ¿no?
que cruzan el río, que antes no existían, porque antes era necesario subir, ¿no? Elevarse, pasar por encima de la autopista, cruzar el río, luego pasar otra vez por encima de la autopista, cosa que podría venir. Bueno, yo creo que lo conocéis, o sea, bueno, si no lo conocéis, pues creo que está bien ir a verlo, porque es difícil transmitirlo en las imágenes. Es un lugar muy extenso, que yo creo que tiene mucha fachada con la ciudad, que por lo tanto pues las imágenes a lo mejor no cuentan todo lo que deberían. Además, por supuesto, está Matadero, que es como una especie de, ¿no? como de milagro, ¿no? Matadero yo creo que tendría que hacer alguien una tesis doctoral sobre Matadero, porque dices, ¿por qué no demolieron Matadero y hicieron pisos, ¿no? Que es lo que ha pasado en todos sitios, ¿no? Pues debió de decir, porque sabéis la historia, el Matadero estuvo funcionando hasta los primeros años 80, yo creo, cuando se hizo se trasladaron las instalaciones de Matadero a otro sitio, a la M40. Entonces lo que hicieron en los años 80 es que se renovaron todas las cubiertas de todas estas edificaciones, con lo cual, y se abandonaron. Esto estuvo 20 años abandonado, y además estuvo ocupado por mendigos, o sea, durante 20 años, pero como habían renovado las cubiertas, los edificios pues conservaron. Entonces, en el año 2002, pues la Consejería, el Ayuntamiento de Madrid decide poner en marcha la rehabilitación de estas naves, y poco a poco, pues todavía faltan 2 naves muy grandes por rehabilitar, ha ido renovando cada una de las naves de una manera, yo creo que extraordinariamente inteligente, encargando con unos concursos a distintos arquitectos que además han tenido mucho éxito. Es decir, pues, o sea, ahí están Langarita y Navarro o Arturo Franco. O sea, a esos concursos han dado fruto pues, de unas obras de arquitectura valiosas, ¿no? Y claro, se ha convertido en un sitio con una capacidad de atracción de gente, de actividades, de eventos que por un lado mezclan, digamos, como la alta cultura, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado también, digamos, resuelven un soporte social a nivel de barrio, o sea, que se mezclan allí, pues el teatro del ayuntamiento, que se supone que son instalaciones, o sea, eventos caros, porque tal, y hay que pagar a los actores y a pero por otro lado hay otra cosa como, bueno, pues por ejemplo, la Escuela de Arquitectura, este año, la Politécnica, va a celebrar una pequeña exposición de sus trabajos en Matadero. O sea, una cosa como de, bueno, pues de estudiantes, ¿no? Y que, claro, para Madrid Río, pues fue como pues una especie de milagro, porque, claro, Madrid Río y Matadero se alimentan mutuamente de una manera... Nosotros hicimos toda la urbanización de Matadero, o sea, todo, digamos, lo que está en los primeros 10 centímetros y hacia abajo. O sea, todos los pavimentos y la iluminación y la central de instalaciones, porque tiene unas galerías que hicimos, y luego la restauración de unos cerramientos y demás, y luego, pues ahí, ya digo, han trabajado pues, unos cuantos arquitectos, pues, Subtichaga, en fin, bueno, gente que ha hecho yo creo que unas obras pues, están muy bien, ¿no? Y ya termino, es decir, no me quiero enrollar más. Hay una cosa que también es importante y que yo creo que no es conocida. Nosotros hicimos 2 trabajos cuando ganamos el concurso. Nos encargaron, por un lado, el proyecto de urbanización de estas 150 hectáreas que están pintadas aquí de rojo, pero también nos encargaron el plan especial de las 800 hectáreas que están dentro de este área de esta línea roja. Trabajo que para nosotros fue fundamental y que es como una especie de guía, de hoja de ruta que tiene el ayuntamiento y que ha ido desarrollando, porque claro, cuando tú borras de un plano la M30, pues pasan cantidad de cosas en la ciudad. Y entonces el plan especial desvelaba, ¿no? Pues un montón de oportunidades, muchas, algunas se han perdido porque han hecho pues, unas edificaciones poco valiosas, pero otras no. Es decir, que hay muchas oportunidades que se desvelaban y que se han ido poniendo en marcha, y las que todavía pues, se podrán poner en marcha adelante algunas más, y que están alimentando otros trabajos y otros proyectos que está haciendo la ciudad. De modo que hicimos estos dos trabajos. Yo creo que ese plan especial, en el que nosotros estuvimos trabajando también un par de años, pues nos permitió a nosotros pues, también ser capaces de resolver el problema del proyecto de urbanización de estas 150 hectáreas, el que aquí veis pues, algunas imágenes, ¿no? Que bueno, ahora ya son poco reconocibles porque estas imágenes son de hace
pues 7 u 8 años y ya digo que el arbolado pues ha crecido muchísimo. Y yo creo que todo lo que está en la cota cero, que seguramente pues es más dudoso, uno siempre tiene más dudas, empieza a pasar como desapercibido porque los árboles. Bueno, no quiero, digamos, consumir más tiempo. Bueno, podría estar pues, hablando horas de esto, ¿no? También hicimos un esfuerzo porque, bueno, pues porque hay una cuestión de proceso muy hídrico importante, hay una cuestión también de los elementos vegetales elegidos, que yo creo que, pues que también es valioso y que se hizo mucho trabajo sobre ello, no que no fuera una cosa como extraña o extranjera, digamos, a Madrid, ¿no? Y que yo creo que bueno, pues se ha hecho bastante conocido. Y luego también hay otra cosa de la que yo me siento pues, bastante satisfecho, y es que muchas de las obras que se han ido haciendo en Madrid pues utilizan como patrón pues muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho. Es decir, que hay todo, bueno, en realidad todo el centro histórico que se está haciendo poco a poco, pues cada vez que se renueva pues una acera, en realidad el patrón que se utiliza de los detalles pues es el que se utilizó en Madrid Río, con lo cual en realidad pues aquí hay un trabajo que ha desencadenado muchísima, o sea, tiene muchas consecuencias o ha tenido muchas consecuencias sobre la ciudad de Madrid en el modo de verse a sí misma, de resolver, digamos, su espacio público, digamos, pues, de ataque a casa, digamos, aceras. Bueno, es un poco el lío este, ¿no? de las autopistas, que son caóticas, además, unas veces estaban muy profundas, otras veces estaban muy someras, o sea, no me voy a enrollar más. Yo creo que hay, digamos, como esta imagen de la autopista y de este lugar pues, en el que la autopista ha desaparecido completamente, o sea, ¿no? Pero que ocurren cosas extrañas, como por ejemplo eso, pues, es un bulto ahí de una construcción, ¿no? Pues, esto ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho. Pues aquí, por ejemplo, está muy somera, no es posible hacer ninguna plantación. Y luego una cosa que yo creo que también es excepcional, y que lo cuentan estos detalles, y es que es una rareza. Yo creo que es una cosa que no sé si va a volver a ocurrir. A mí, desde luego, seguro que no. Y es que lo normal es que hubiera habido un concurso para resolver todas las cuestiones técnicas, que eran muchas, que lo hubiera ganado una ingeniería, y luego hubiera habido un arquitecto que hace pues, un poco la vegetación. Y no sé qué. El caso es que no fue así en este caso, sino que el ayuntamiento convocó un concurso y finalmente nosotros nos contrataron absolutamente todo. Es decir, el 100% de los trabajos que había que hacer, de todo tipo, de ingeniería, de hidráulica, de tráfico, de movimiento de muchas redes que se quedaron sin mover en su sitio. O sea, por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas a la confederación relativas al río, o sea, todo eso, absolutamente todo, fue contratado al arquitecto. Con lo cual eso nos permitió a nosotros controlarlo absolutamente. Entonces, teníamos un equipo muy grande, pero muchas de las cosas que uno está viendo aquí, que son, ¿no? Pues detalles de luminarias, todo, absolutamente todo. Las papeleras, el sistema de recogida de basura, el sistema de mantenimiento y todos los cantones de limpieza para mantener aquello, o sea, todo, el 100% de todos los trabajos que se hicieron fueron contratados al arquitecto, cosa que es una cosa marciana, que nadie hubiera hecho, porque lo normal es que el ayuntamiento desconfíe del arquitecto pensando que no lo va a hacer bien. Pero yo creo que una parte importantísima digamos, del nivel de coherencia que tienen los acabados tiene que ver con el hecho de que nosotros lo controlamos absolutamente todo. Eso hizo que fuera una pesadilla, por supuesto, porque claro, de repente pues te ves con un equipo de 100 ingenieros, pues que lo que hacen es, no cuesta, en fin, con los que te tienes que entender, y digamos que lo que es gestionar eso, que también una cantidad muy grande de dinero, pues era una pesadilla. Pero desde luego ahora, pasado el tiempo, yo estoy completamente seguro de que si el contrato no hubiera sido así, que yo creo que alguien se debió equivocar, esto no hubiera podido tener este nivel no digo de calidad, porque bueno, a lo mejor hay cosas que están bien y otras que no lo están, pero digamos de control completo sobre absolutamente todo lo que se ha hecho. Y bueno, pues no mucho más, un sitio que ya he conocido y que yo creo que ha tenido pues mucho más. Luego se han hecho trabajos, ¿no? Sabéis que se ha renaturalizado el río, que se han mejorado muchas cosas y van mejorando. Y
nada más, yo creo, ¿no? O sea, muchas gracias. Bien, ha llegado el turno de preguntas, comentarios, de intercambiar no solo con Ginés, sino entre los asistentes, e invitar a los asistentes que están al que pueden también reflejar su imagen en la pantalla y verlos, por aquello de romper barreras físicas o, en este caso, inalámbricas. ¿No, Alfonso? Bien, Bueno, pues empezaremos, ¿no? A mí se me ocurre, al margen de que Alfonso y yo siempre participamos. Pues empieza. Tú que eres el más inteligente. No, por supuesto. Tú eres menos joven, pero de más edad. Ginés, claro, de 3 obras, esta es la que está realizada. Las otras 2 son expectativas de mayor o menor enjundia. Este paisaje que ha renovado o ha modificado la imagen de Madrid tiene éxito. Tiene éxito, tú has presentado imágenes y la realidad es la asistencia de público. También es verdad que es una intervención en el territorio de un carácter importante. Tiene éxito. Supongo que, como toda novedad, tú has insinuado que había sus más y sus menos. En todos los trabajos lo hay, en mayor o menor medida, si no también sería aburrido. Pero al final cala con interés en la ciudadanía. Me da la impresión, ¿no? Sí, no, eso es un asunto importante. Muy importante. Primero, efectivamente, eso no es una cosa casual, no es un asunto, pero sí que hay una cosa que nosotros teníamos que decir. Primero, hay 2 cosas que me han dicho. Esto fue un equipo de tres oficinas de Madrid, una oficina holandesa, y eso, o sea, un conjunto de personas bastante grande. Eso hace que el trabajo sea muy diferente que cuando lo estás haciendo tú solo, ¿no? Es decir, que tienes que negociar con los demás estas cosas, con frecuencia no estás de acuerdo, tienes que encontrar muchos puntos de encuentro, tienes que darle a cada uno determinadas cosas, porque cada uno tiene pues, un poco su obsesión, o sea, que cada uno tiene que mantener como cierto margen de libertad en algunos pequeños fragmentos, pero por otro lado es un conjunto de personas que están trabajando de una manera relativamente, la no era exactamente así, pero en cierto modo. Y eso hace que, bueno, pues que yo creo que algunas de las cosas que están en el proyecto que lo hacen como poco de autor, es decir, que no me parece que sea reconocible, salvo algunos fragmentos, como que está a la mano del arquitecto detrás, tenga que ver con el modo en el que se hace. Eso, yo creo que, salvo algunos arquitectos en España que ahora ya más, pero hace 15 años menos y hace 20, mucho menos todavía, que tienen experiencia, ¿no? Pues, no sé, Bache y Roche, o sea, algunos cuantos, digamos, que han hecho proyectos más o menos grandes que están vinculados al paisaje. Yo creo que los arquitectos no entienden fácilmente qué es lo que hay que hacer sobre el espacio público, porque lo entienden como una obra de arquitectura y la mano del arquitecto tiene mucha presencia. Al final, a los ciudadanos, y contesto la pregunta. En este caso, colabora con nosotros de una manera muy cercana. El modo en el que se iba a usar y los ciudadanos eran fundamentales. O sea, nosotros pensamos siempre y permanentemente, cosa que también, o sea, nos parecía que el modo en el que aquello se podía usar era importantísimo. El ayuntamiento, por otro lado, aunque ahora parece inverosímil, tenía una preocupación muy grande y es que pensaba que era un lugar que se iba a marginalizar,
o sea, porque está a la orilla del río, no pasan coches, o sea, tenía muchísima preocupación con el asunto de la marginalización, de la prostitución, etcétera, etcétera. De modo que también insistía muchísimo en estas cuestiones y, de hecho, hubo mucha presión y bueno, presión no, pero en muchos momentos se pensó que debía de haber una calle, digamos, para que los coches pasaran por la margen del río, una calle pequeñita, porque eso introducía seguridad, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, lo que ahora uno ve como una cosa obvia, en ningún momento lo era, porque el descampado que teníamos era el que hemos visto en la imagen. Entonces, tanto por parte del ayuntamiento como por parte del equipo, digamos, que trabajamos en esto, los ciudadanos, o sea, las personas que lo iban a usar, eran muy, muy importantes. Y eso creo que tiene algo que ver con el éxito que ha tenido, pero yo creo que fundamentalmente nos ha hecho a nosotros aprender, pues que ya digo, que muchos arquitectos en España, pues en realidad no tienen el foco colocado donde deben de tenerlo cuando están trabajando sobre el espacio público, porque no es fácil, digamos, salirse, digamos, ¿no? Quitarse el traje que uno tiene y ponerse otro, pero en realidad es que es necesario hacerlo, porque no es una obra de arquitectura. Pero, de todas maneras, yo quiero darte la enhorabuena por el proyecto, por dos razones. En primer lugar, por haber rescatado el río en Madrid, que estaba abandonado, así como en otras ciudades, sabemos que los ríos han sido importantes. Madrid era un sitio, como he dicho antes, el basurero y los barrios marginales y tal. Usado bastante, muy importante, que se ha dado, fundamental, que es la trilogía de la actividad. Ha habido una administración que ha tenido interés. Sí. Ha habido unos arquitectos, o un arquitecto en este caso, yo voy a aclararle por qué, y un consumidor que ha sido el pueblo. Por lo cual esa trilogía funciona. Claro, entonces el logro es importante. Y luego, lo que decías tú de los arquitectos de antes y de ahora y todas estas cosas, verdaderamente habéis hecho la función que realmente es la del arquitecto, que es la de dirigir y coordinar equipos. Igual que en una casa, ya lo he dicho varias veces aquí, sabes poco de aire acondicionado y sabes poco de fontanería, sabes tal, pero lo organizas y lo diriges. Aquí, en una escala mucho mayor, habéis dirigido, y esa es verdaderamente la función del arquitecto: dirigir, ordenar y crear. Bien. Y luego hay una cosa que te quería preguntar: ¿os encontrasteis con la vía pecuaria? Porque ahí sabéis que había una vía pecuaria que recorría el borde, que pasaba cerca del campo por el borde del río, una antigua vía pecuaria que en algún momento sé que había un proyecto de rescate de esa vía pecuaria. No sé si os tropezasteis con ella o no. La verdad es que me pillas ahí. Pues no se habrá presentado porque la administración... Lo hizo otro tipo de gente. No, hay una vía que es la que va, que llega... Venía de Toledo, o sea, venía por la puerta de Toledo. Eso precisamente va a Cuartés, está trabajando en ello. Y hay una vía, pero o sea, ya ahora mismo no caigo que sea una vía pecuaria, pero, o sea, digamos que desde el puente de los franceses hacia el norte... Que venía, pasaba por el puente de los franceses, seguía por el borde, por el borde de lo que es ahora el club de campo. Sí, pero al norte de los Carpacios. Más al norte. Sí, eso está arreglado. No sé si os habéis tropezado con ella, ¿no? Pero no creo. Pues es que eso ya estaba hecho cuando nosotros empezamos a trabajar. Ya. Y luego hay una cosa que he hecho de menos, que no hay patos, no nos han enseñado patos en el río. Antes el puente de los franceses, cuando yo estudiaba... Pero eso ha cambiado, ha cambiado mucho. Había patos aquí, ¿no? Sí, pero ha cambiado mucho, porque ahora, en realidad, en estas imágenes lo que vemos es, el río en realidad también es una ficción del río, porque el río tiene 40 metros, o sea, el cauce tiene 40 metros de ancho, pero en realidad el río Manzanares tiene un caudal pequeñísimo. Entonces, lo que hay 10 esclusas que construían esa ficción de que tú tienes un río de 40 metros de ancho. Cuando se hizo el encauzamiento, que está muy bien hecho, en los años 50, se construyeron esas presas. Y nosotros hicimos la restauración de esas presas. Pero ahora, hace 3 años, esas presas se abrieron y ya no se han vuelto nunca a cerrar.
Entonces, ha pasado una cosa formidable, y es que el río, en realidad ahora es un río que lo que hace es serpentear dentro del cauce. Y el río ahora está lleno de vegetación y de animales. Es una cosa verdaderamente maravillosa. Ahora ya no ves esa lámina de agua. Lo que ves es una cosa verde y un riachuelito, que es lo que es el río, que va serpenteando en el interior del cauce. No, pero los paisajes de Manzanares por el norte son fantásticos. Así son. Pero esa imagen es una construcción. Es decir, el río Manzanares no tiene... Eso es como si dijera, bueno, Madrid tiene que tener una especie de microsena, tal, porque queremos tener un río grande. No, es una ficción, porque hay 10 esclusas que cerraban. Y por eso ya no hay patos. No, y entonces, ahora es cuando hay muchísimos patos. De todo tipo, se ha convertido en un sitio abiertas. Entonces tú tienes una franja de 40 metros que tiene 8 kilómetros a la que no puede acceder nadie, que es completamente salvaje. Además no han hecho nada. Ha crecido la vegetación de un modo completamente natural y es increíble. O sea, se ha naturalizado eso a toda velocidad. O sea, increíble. Es una obra muy importante de la cual podéis estar orgullosos y sobre todo por haber dirigido el equipo. Esa es la verdadera función del arquitecto. Independiente que puede diseñar una silla o una ciudad. Pero esa es la verdadera función. Entonces ahí no es novedoso. Esa es la verdadera función del arquitecto. Dirigir equipos de gente, de oficios y de malas leches. Perdón, de la administración. Y de disciplinas. No, bueno, lidiar con la administración ya es todo. De todas maneras, yo he pasado últimamente mucho por ahí, porque tengo unos amigos que viven al lado. Con ellos estuve con Antonio Fernández Salva restaurando una de las naves del Matadero. Ah, sí. Y estuve trabajando con él. La verdad es que se ha hecho un logro fantástico. Hemos hecho algunas actuaciones en una de las naves. Está muy bien, muy bien. La verdad es que es un logro para Madrid importante. O sea que espera para estar aquí. Un mes, es la tercera parte, ¿no? Y la gente está estupenda porque van ahí a pasear, los árboles han crecido mucho y la verdad es que el consumo de la gente es fantástico, ¿no? Sí, hay aprovechamiento ciudadano de fantástico, claro. Claro. Y el hablar con los usuarios de los barrios para ver lo que querían, eso es otro cometido importante de los arquitectos. Sí. Es que, claro, a veces, perdona, y ya acabo. No, hablamos solo de arquitectura como si fuera solo construcción, solo y hay una parte humana en el planteamiento de las cosas muy importante, muy importante. Es decir, en realidad, pues esto, somos humanistas. Y además el logro también, aparte de convocar el concurso, es realizarlo. Claro. Porque si nos ceñimos a esta ciudad que nos acoge, ha habido un concurso, nos despide, ha habido un concurso ambicioso, que es el litoral, que además supera el ámbito estrictamente municipal, pasa a los municipios colindantes a norte y a sur, o a sur y a norte, y cuando se ha convocado y se ha fallado, con el éxito que sea, y es frustrante, en cuanto ha sacado una licitación de un fragmento que no atiende a los resultados del concurso, lo cual es frustrante en todos los aspectos, al que participa, al que está en el jurado, para que luego sale un fragmento de un alcance escaso, para que no tenga nada que ver con lo ambicioso que podría ser, lo ambicioso en términos urbanos, lo ambicioso en el desarrollo. Hombre, no el problema es que esta ciudad utilización de es una ciudad mediterránea, que podía ser una maravilla, está hecho un desastre. Esa es la verdad, porque las intervenciones en general pues han sido poco acertadas. Tenemos una ciudad, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Málaga. Málaga es una ciudad de estas características, pues se ha convertido en una ciudad fantástica, muy bonita, preciosa. Claro, aquí, esa explanada que se está doliendo continuamente, porque las cosas que se hacen, el paseo ese que tenemos de las palmeras, esas novelas que pusieron ahí que las trajeron de Brasil. Entonces, porque ahí están
Es decir, es una pena que esta ciudad mediterránea, con este clima, con esta bahía, con este puerto, no sea una ciudad verdaderamente mediterránea con calidad. Es una pena, pero bueno, es así. Es que seguramente tú, porque eres manchego, pues te tienes otra esto aquí. Son fenicios, somos fenicios. Es un lío. Los visigodos tuvieron menos tiempo. Sí, estuvieron. Sí, estuvieron. En la Tarraconense estuvieron. Bueno, no, pero es cierto lo que está diciendo Alfonso, es una carencia de nuestra zona y de esta ciudad donde vivimos hoy. Tendemos de convocar concursos que luego no se lleven a realizar. Esto es un proyecto muy ambicioso que en fragmentos, y sin entrar ahora en la fragmentación administrativa de proyectos que a alguno le ha costado el puesto, se ha llevado a realizar con éxito de utilización por parte de la ciudadanía, que es en definitiva de lo que se pretende y se trata. Pues muy bien, la verdad es que yo por lo menos doy la enhorabuena por haber intervenido en todo esto, por el éxito que tiene, porque la verdad es que al final resulta que si lo que hacemos no sirve para nada, pues te queda muy triste, entre la melancolía. Y aquí, pues por lo menos podéis estar contentos, satisfechos. Los árboles tan preciosos que han crecido, muchísimo lo cuidan, el ayuntamiento lo cuida. Sí, es que esta es la segunda palabra, que está muy bien. Que es mantenimiento. Claro. Que es mantenimiento. Claro. Una aportación. Quería felicitarte por el trabajo que has hecho, porque pienso que el trabajo del arquitecto va más allá de las soluciones técnicas, ¿no? Todo lo que es el tema estructural y tal. Y que el trabajo, yo nací en los Alpes, en Soles de montaña, igual. Urbanístico al entorno natural, como habéis hecho, y un entorno más cercano, más humano, y que eso puede condicionar incluso la vida de las personas que viven ahí, puede condicionar su estado de ánimo y sus emociones. Creo que ese papel es muy importante. Luego tenía una duda sobre el puente sobre el río Niño, esto que habéis hecho un desplazamiento sobre planos arquitectos de otra persona, habéis hecho que está como en curva, un galillo alto y luego habéis tirado, no sé cómo habéis resuelto sobre los cables. Porque no se está recto y subiendo, esto es complicado. Sí, es complicado. Ya os explicaba también sobre el tiro, las tabelas, así que has dicho. Dovelas. Dovelas que haces no he entendido bien, pero decías que utilizaba un sistema de tracción, pero que luego hacías una construcción. Sí, o sea, una banda tesa es una construcción, o sea, es un conjunto de dovelas, bueno, hay varios sistemas, pero en este caso es un conjunto de dovelas que tienen unos agujeros en ellas, ¿no? Entonces tú introduces unos cables y esos cables los tensas. Entonces lo que tienes es una cosa que está trabajando a compresión y que se queda como rígida. Pero cuando viene la riada y se lo lleva... No, en este caso no se lo lleva porque está por encima de la lámina de los años. Eso que decías tú, de que el tirado sistema sí. que se hiciera o se mantuviera, en este caso... No, en este caso no, porque está por encima de la lámina de los cimientos. Claro, porque lo que... O sea, ¿cuál es el sistema de que se deshaga? Pues que tiene unas roturas, es decir, que tienes que diseñar un puente que tenga unas fracturas para que luego no hay los materiales rotos. No, es para que se fragmente, digamos, se fragmente. Entonces tiene que tener unos puntos débiles y no sé qué. En este caso, o sea, el problema era el siguiente, era, si me voy muy arriba, tengo que tener unas pilas muy altas. Entonces se trataba de encontrar un tipo estructural que te permitiera construir un puente que está bastante por encima de la lámina de agua, pero que tuviera muy poca presencia. Pues claro, esto tiene 130 metros de luz, enseguida tienes que tender un arco, o sea, y claro, la banda tesa te resuelve ese problema, que es un tipo estructural muy raro, es decir, hay muy pocos puentes de bandas tesas. De hecho, la banda tesa más grande que se ha construido en el mundo tiene 170 metros de luz, que está en Checoslovaquia. O sea, que no es un sistema estructural que te permita resolver problemas de grandes luces, porque por un asunto que no sé si es de vibraciones o lo que sea. Pero, claro, en nuestro caso, cuando nos dimos cuenta, que en este caso también lo hicimos con Alejandro Bernabeu, de que ese era el sistema, que parece obvia, claro, esa es una cosa que se me hubiera ocurrido el primer día. Pues no, pero claro, tú dices, si estoy más abajo,
me tengo que proteger de la inundación. Si me coloco más arriba, pero no resuelvo, o sea, no lo hago con un solo vano, tengo una estructura de carajo. Y entonces, si tengo que poner pilas, pues, o sea, la manera de resolverlo sin que aquello pareciera un cacharro en medio del no sé qué era y que estuviera muy arriba, sin pilas, era y luego, además, hay una magnífica lección a los ingenieros de camino. Los ingenieros de camino siempre nos han dejado de lado. Sí, nosotros hemos tenido la fortuna de que hemos encontrado un par de ingenieros de caminos con los que nos entendemos muy bien. Puentes, entonces el puente, claro, hasta que realmente se han dado cuenta por un sistema pedagógico lento y despacio que el arquitecto también tiene que ver en el sistema tanto de los puentes como de los puertos, como de las carreteras. Sí. Es un diseño del espacio. Sí. Claro. Lo cual te vuelvo a felicitar por haberlo logrado. ¿De qué material? ¿Perdón? ¿De qué material? Las dovelas son de hormigón prefabricado. Sí. Son de hormigón prefabricado. Quiero felicitar la enhorabuena porque realmente las obras naturalmente me han impresionado. Sobre todo, ya no tanto lo que ha cambiado el río, lo que cambia los materiales del río. Porque lo que hemos conocido del antes y después, bueno, imagen del río, las viviendas que están al lado es otro material. Sí. Quería preguntarte en esa experiencia, ¿no? de esa mega obra, ¿no? Pues, realmente sorprendente, ¿no? La obra de ingeniería que debajo, trabajo de paisajismo y de diseño urbano que hicieron, ¿qué es lo que ha sido lo más difícil para vosotros? Y luego, si realmente os ha sorprendido el uso que ha hecho la gente del espacio. Luego, cuando manejamos el espacio urbano, sí que tenemos un modelo de cómo va a utilizar la gente, ¿no? Yo creo que ese miedo en esos espacios grandes a la marginalidad que nos preocupa, ¿no? Realmente es muy valiente, ¿no? Porque no hay un diario, no hay nada. Eso quiero que existe el modelo. Pon el coche porque si no circula esto va a ser muy peligroso. No lo hay, ¿no? O sea, sorprendido realmente a la gente. Sí, no, por supuesto, o sea, nadie se podía imaginar. Bueno, vamos a ver, es que hay varias cosas, o sea, también siendo muy breve. Lo primero es que no nos podíamos imaginar nadie, ni siquiera en el ayuntamiento, ni siquiera Alberto Ruiz Gallardón, que esto pudiera llegar a terminarse y hacerse. O sea, esa era una cosa, cuando nosotros recibimos el encargo, es que no teníamos ni idea, ni nadie tenía ni idea de nada. O sea, no sabíamos ni cuánto iba a costar, ni cuánto dinero haría falta para nosotros, o sea, no tenía, porque no fue un contrato que dice, hay una licitación tal, tiene usted 300.000 euros, o sea, era imposible, nadie sabía nada, ¿no? No se sabía, los túneles se estaban ejecutando, con lo cual tampoco se sabía cuál era la topografía que finalmente iban a tener, o sea, por un lado no creíamos, o nos fuimos creyendo poco a poco que verdaderamente el proyecto se podría llegar a terminar, se podría llegar a ejecutar, y ya no digo nada que tuviera éxito o no. O sea, eso, por supuesto, nos sorprendió muchísimo. Y luego, en relación con lo más difícil, pues lo más difícil, sin ninguna duda, las personas. O sea, yo fui el director del equipo. Yo, pues claro, había estudiado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, sabía dibujar, pero no dirigir equipos de ingenieros y de arquitectos. O sea, eso es lo más complicado. O sea, poner en marcha a toda esa gente, el contrato era muy grande, administrar el dinero, o sea, todo ese lío de que las personas se pongan a trabajar todos en la misma dirección, eso, pero supongo que hay gente que está educada para ello y sabe hacerlo. Y es que, pues, sí, el problema es que no nos educan para eso. Bueno, no es fácil, ¿no? Pero esa fue, y luego, claro, también la contraparte. Es decir, por otro lado, tú tienes enfrente a la administración, que también, en este caso, pues, la administración pues, es muy importante. O sea, las ciudades tienen administraciones complejas, con departamentos que son muy importantes y que son muy estancos, los que recogen la basura, los que cambian las farolas, los que recogen, cambian las no sé qué, los de tráfico, los de transporte público, los de patrimonio, o sea, toda esa cantidad de, digamos, de personas que están en otro lado que tienen una opinión, con los que te tienes que poner de acuerdo, con los que tienes que además, en este caso hubo muchos, o sea, bueno, mucha ambición por nuestra parte y por lo tanto mucha novedad y que era necesario convencer a las personas que estaban enfrente de que aquello era posible. En ese sentido, hay una cosa que has mencionado tú que es importantísima, y es que, y esto se hizo al final porque fuimos aprendiendo con esto, ¿no?
es que toda la vegetación fue pactada con el servicio de mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid. Que resulta que saben un huevo de árboles, porque claro, llevan muchísimo, saben mucho, y saben que determinada especie de no sé qué se da fatal porque le llega el hongo, saben mucho. Entonces, ¿tú te crees que sabes más que los de al lado? No, pero es que esos señores llevan manteniendo los árboles de Madrid, que hace calor, que hace frío, que no sé qué, no sé cuánto, 50 años o 60 años. Y el libro de mantenimiento de Madrid Río fue una cosa que se hizo junto con el servicio de mantenimiento. Y es la primera vez que se ha hecho, y ya desde luego el Ayuntamiento de Madrid, los proyectos un poco más grandes, no deja de hacerlo de este modo. Es decir, el servicio de mantenimiento sabe muchísimo sobre muchas cosas, plagas, no sé, mantenimientos de todo tipo, pues eso no se puede mantener, eso no hay manera de cortarlo, aquello se pone pocho y enseguida lo pisa no sé quién. Fundamental, absolutamente fundamental. Entonces, en gran medida, el mantenimiento, es verdad que hay un mantenimiento que está muy bien hecho, pero por ejemplo ahora mismo se está haciendo el proyecto de la Plaza de España, que es una obra grande, es exactamente igual, eso lo está haciendo Fernando Porras, que es mi amigo mío, y el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Madrid está participando directamente en el diseño y la selección de todas las especies y de toda la jardinería, porque son ellos los que lo tienen que hacer, primero, y a veces es que sencillamente has diseñado una cosa que es imposible de mantener, y entonces por lo tanto se deteriora, y segundo, porque es que saben mucho. Claro, o sea, en Madrid no sé cuántos árboles hay, pues 1 millón o 300.000 o 500.000, y las personas que están allí... Más. Pero bueno, todas las ciudades, o sea, todas las ciudades hay un servicio de mantenimiento que saben, porque sufren todos los días, qué es lo que se da bien y qué es lo que se da mal. Y en este caso eso fue hecho así. O sea que, fundamental. Es muy importante lo de la flora. Fundamental. Y luego además tiene muchísimas especificidades porque cada clima, o sea, hay muchas especies diferentes. Además, las plantas son quien mantiene el globo terráqueo. Hay 3 colores, que es el azul, el blanco, que son las nubes, el azul, que es el mar, y la vegetación, que es el verde. Son los 3 colores del mundo. Entonces, verdaderamente dependemos todos de las plantas. Hay un biólogo especialista italiano, Scarini, muy interesante. Claro, las plantas viven, han vivido y seguirán viviendo independientemente de los cambios que los animales hagamos. Es decir, nosotros nos movemos, las plantas no se mueven, sin embargo tienen conciencia, se ayudan unas a otras y crean lo que realmente necesitamos, y son los que creen el CO2. O sea, son los que nos organizan y eliminan el dióxido de carbono. Claro, entonces, bueno, esto no tiene mucho que ver con la arquitectura, es que estamos involucrados en todo. Bueno, estupendo, la verdad es que ha valido la pena. Yo he venido de Madrid, de verdad, se lo dije a Santiago, estaba en Madrid, he venido para oírte, me interesaba mucho el tema. Y sé que lo habéis bueno, a ver, te digo, pero eso está muy bien. Bueno, algún participante de los que están al otro lado de la frontera física quiere decir algo. Pues he invitado a través del chat si alguien quería levantar la mano y hacer alguna consulta, pero no se animan. Que son las 20:45. No hemos roto todavía. Estamos en la época anterior. Bueno, dado que son las 20:45 y el personal del museo nos acoge, no nos echa, son educados, prudentes, con trabajadores, pero llega un momento en que hay que interrumpir. Y lo dicho, estamos preparando el 8º curso, que confiemos sea presencial durante las 8 charlas que se compondrá, y que empezaremos, como siempre, el último jueves de septiembre. Este es el último. Este es el curso, la última charla de este curso, séptimo. Número cabalístico, y el año que viene empezaremos el 8º con 8 clases, con 8 charlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Inés, gracias por tu participación y por tu reflexión.